Bueno, buenas noches. Es un gusto para mí estar presentándoles este webinar de nómadas digitales y cómo debe prepararse el sector turismo para este proyecto. Para iniciar, quiero explicarles la dinámica de este webinar. En su barra de Zoom van a tener habilitado las preguntas y respuestas QIA para que durante el webinar puedan realizarlas y cuando terminemos con el expositor vamos a proceder a responder las preguntas de acuerdo al tiempo que tengamos. Quiero presentarles ahora a el expositor, el licenciado Juan Carlos Delgado Jiménez, contador público autorizado, máster en Administración de Empresas con énfasis en finanzas, socio director de Auditaxes Costa Rica, secretario de Auditaxes Internacional con más de 17 años de experiencia profesional. Sin más preámbulo, los dejo en compañía del señor Juan Carlos Delgado para iniciar este webinar. Buenas noches a todos. Caterina, muchas gracias por la presentación. A todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Para nosotros es un gusto poder compartir este espacio acerca de un tema que está completamente en la actualidad, en la palestra, en opciones para reactivar el sector turístico, el turismo de nuestro país y también temas que el mundo entero está conversando para resolver su situación económica posterior a la pandemia que sucedió el año anterior y que aún tenemos efectos más en el sector turismo. Queremos tomar un minuto para también presentarnos. Nosotros como Auditaxes somos una firma de servicios, somos una firma especialista en servicios de asesoría tributaria, tenemos servicios de auditoría, outsourcing contable, nóminas. Desde hace ya unos 7 años venimos trabajando en el mercado costarricense, brindando servicios para muchas empresas en el sector de turismo, de hospitalidad y otras áreas en el mercado nacional e internacional. Entonces, queremos dar nuestra presentación, ponernos a sus órdenes y esperamos que el webinar que vamos a compartir el día de hoy sea de agrado para cada uno de ustedes. Es para nosotros muy importante proporcionar información valiosa que aporte a la cadena de valor de cada una de sus empresas o cada uno de sus proyectos. Sin más preámbulo, les comentaremos acerca de la agenda del día de hoy. Los puntos que vamos a tratar llevarán un orden para que entendamos los conceptos y también podamos dimensionar en qué estado nos encontramos en Costa Rica con respecto al tema de nómadas digitales. Lo primero que vamos a hacer para algunas personas que tienen quizás no han escuchado acerca del término nómadas digitales, vamos a dar una explicación. ¿Qué es un nómada digital? Ese es el primer aspecto que vamos a trabajar. Luego de ello trabajaremos qué es lo que busca un nómada digital para todos esos departamentos de mercadeo que actualmente vienen trabajando esos proyectos, esas campañas para atraer sus clientes, sus huéspedes a los hoteles o a otros negocios que sufren o que viven encadenamientos productos del turismo. Estaremos dando unas condiciones que les van a proporcionar información clave para entender quién es ese nómada digital. Vamos a trabajar acerca de los países que son más atractivos para nómadas digitales. Vamos a compartir esa información producto de investigaciones que ya se han realizado. Hablaremos acerca de condiciones que se están dando y que se deberían dar en Costa Rica para lo que es el manejo de nómadas digitales. Hablaremos del proyecto 22215, que es el estatus que tiene ese proyecto al día de hoy en nuestro país. El proyecto 22215 es específicamente para la aprobación de ley de nómadas digitales en el país. Hablaremos acerca de algunas soluciones y productos que participantes del mercado costarricense ya vienen trabajando o estarán trabajando en los próximos meses para atender las necesidades que se generarán en este aspecto de la atención de los nómadas digitales.
y compartiremos un par de opiniones del sector con respecto a nómadas digitales. Lo primero que haremos es analizar y explicar la semántica de las palabras nómadas y digitales. Nómadas, como su palabra individual, lo que se refiere es a toda aquella persona que se mueve y cambia de lugar de manera seguida, de manera recurrente. Y digital es el término que es todo aquello que se transmite por medios digitales, por medios electrónicos digitales mediante el uso del Internet. Desde el año anterior a este año 2021 y siguientes, el efecto del COVID-19 hizo que muchas empresas tuvieran la obligación de moverse a el sector, a una modalidad virtual, a una modalidad digital. Entonces, ya esto existía en el mundo, pero producto de esa situación específica que sucedió, que nadie tenía programada, tenía planificada, se impulsó esta demanda, esta necesidad, tanto de empresas como de negocios, para poder moverse al término digital, que sería toda aquella transmisión de información o generación de contenido por medios digitales. Por ende, un nómada digital lo tenemos que definir como la siguiente persona, que utilizando una conexión a Internet genera ingresos para subsistir desde cualquier parte del mundo. Ese es el concepto de nómada digital. Toda aquella persona que se mueve alrededor del mundo visitando países y lugares y que mediante la conexión a Internet logra generar ingresos en sus ingresos mensuales, ingresos anuales, que le permite subsistir. Un nómada digital no es aquella persona que únicamente viajará utilizando sus ahorros o utilizando ingresos que no provienen de esa conexión al Internet y prestación de un servicio que posiblemente se recepcionará en cualquier otra parte del mundo. Tampoco aplicará un nómada digital a una persona que tenga un empleo en el lugar donde esté visitando. Eso no se categoriza, esos tipos de personas no califican dentro del concepto o la definición de nómadas digitales. Tenemos que tener claro esos aspectos, esas características de un nómada digital para entender el concepto de lo que estamos tratando el día de hoy en Costa Rica y en el mundo para todos estos tipos de posibles clientes que van a llegar a los hoteles, que van a llegar a nuestro país a generar oportunidades de negocio, a generar y prestar, que les podamos prestar servicios, que le podamos generar ingresos para los negocios actuales en nuestro país. Una vez que entendemos qué es el concepto nómada digital, tenemos la necesidad de entender qué quiso o qué está trabajando Costa Rica para definir ese nómada digital. Lo primero que hace Costa Rica es definir que es toda aquella persona que mediante la utilización de servicios digitales puede generar ingreso de manera mensual. Ese ingreso de manera mensual, ese servicio que genera mediante servicios digitales hacia cualquier otra parte del mundo. No aplica para servicios que se generen dentro de Costa Rica. Esos servicios no entrarán dentro del rango de nómadas digitales. Costa Rica, adicionalmente, nos genera una legislación o nos genera un proyecto de ley que nos indica unos topes de ingreso que ese nómada digital debe producir por mes. Puede ser un ingreso que ese nómada o esa persona ya recibe por un salario en cualquier parte del mundo, un salario que le permitieron trabajar de manera remota y que seguirá recibiendo ese ingreso mensual, o cualquier tipo de emprendedor, cualquier tipo de startup que ya empiece a generar ingresos mensuales promedios alrededor de $3,000. Ese es el ingreso tope cuando es una persona. El proyecto costarricense también permite que ese nómada digital se mude con su familia hacia Costa Rica en ese lapso de tiempo que disfrutará de la legislación de nómadas digitales.
Si eso sucede y la persona no es únicamente el nómada digital, sino que viene con su grupo familiar, ese tope de $3,000 que el gobierno ha planteado subirá a $4,000 por mes. Ahora bien, el proyecto nos va a dar un beneficio de que ese nómada tenga una visa de estadía por un año. También presentará una opción para que ese año se le brinde una opción adicional de un segundo año. Para cumplir esa regla del segundo año de beneficio, el nómada tendrá que cubrir o tendrá que permanecer dentro del territorio nacional 180 días de un año. Esa es la regla que del primer año tendrá que estar 180 días para que cuando solicite la renovación de su segundo año de visa se le otorgue dicho beneficio. Y por último, el proyecto de ley solicita que todos esos nómadas digitales cumplan con un seguro médico, un seguro de asistencia médica que les cubra por todo el periodo de tiempo que estén de manera legal dentro del país utilizando la legislación de nómadas digitales. Esos son los 4 aspectos que tenemos que comprender para ponerle las características de ubicación en qué es o cuál es ese individuo o ese cliente que llegará en un futuro a nuestro país. Cabe indicar que ya en el país estos tipos de personas han estado viviendo dentro de nuestro ecosistema económico. No es algo que actualmente no es algo completamente nuevo para nuestro entender, pero lo que busca el país con esta legislación de nómadas digitales es, uno, generar impulsos para el sector de turismo afectado por la pandemia de COVID. Dos, busca generar un marco legal para todas aquellas personas que buscan eh, el, el, la experiencia de viaje de nómadas digitales, entender que Costa Rica es un país con un desarrollo legislativo que ya contempla este tipo de manejos económicos, de este tipo de actualidad. Entonces, lo que nos impulsa y la necesidad también de una aprobación de un proyecto de ley como el de nómadas digitales es mostrar al mundo que Costa Rica va desarrollando su marco legislativo, su marco de seguridad jurídica con respecto a situaciones de manera actual para el turismo de nómadas digitales. Ahora bien, tenemos departamentos de marketing, departamentos de ventas, tenemos propietarios de hoteles y otros tipos de empresarios que necesitan información de conocer quiénes son estos nómadas digitales. Producto de investigaciones ya realizadas, podemos entender ciertas características, esto puede variar, pero la idea es que tengamos un primer panorama entendiendo quién es ese nómada digital, cómo lo podríamos categorizar para todas aquellas campañas, para todas aquellas promociones que estemos proponiendo en un futuro. Estudios indican que esos nómadas son personas que pueden estar rondando los 26 a los 29 años de edad en su configuración, en su vida. Son personas que 7 de cada 10 personas ya cuentan con un título universitario. Y adicionalmente, son personas que en sus características de viaje ya han probado el término slow travel, que lo que significa es cada vez que viajan, están buscando que sus viajes no sean viajes rápidos, que no sean viajes que en la persona viaje por vacaciones o viaje de manera frecuente, sino que realice un viaje y esa persona permita en su estadía, en su generación, aumentar su estadía de viaje en los países. Entonces, ese tipo de turista lo categorizan como turista con características de slow travel. Adicionalmente, en algunas investigaciones de la conferencia WISE nos indican que ese tipo de turista puede llegar a tener o gastar de manera mensual alrededor de $4,000 a $5,000 en sus proyectos. Existen
oportunidades para que el país desarrolle ese tipo de mercadeo, ese tipo de impulso mediante también campañas con el ICT para que se logre ubicar los planes y los proyectos adecuados para que estos tipos de target puedan ser alcanzados a nivel de nómadas digitales. ¿Qué buscan estos nómadas digitales? Es una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos nosotros, como un sector turismo, entender qué es lo que anda buscando ese nómada digital para que su experiencia de viaje sea aceptable, que sea manejable? El primer punto que buscan esos nómadas digitales es verificar que el lugar donde vayan a asentar su visita tenga una excelente conexión a Internet, una conexión a Internet que cumpla con criterios de anchos de banda, de velocidad y de seguridad en lo que es la infraestructura. ¿Por qué? Porque toda su organización, todo su manejo de negocio se ve completamente afectado o completamente ligado a la conexión a Internet. Entonces, es uno de los primeros aspectos medulares de lo que es el manejo y el interés hacia nómadas digitales que un empresario turístico o un negocio hotelero debe contemplar, así como cualquier otro negocio que quiera ser una cadena de valor para todo el negocio que va relacionado con nómadas digitales. Ahora bien, también los nómadas digitales frecuentemente buscan países que su costo de vida sea bajo. ¿Por qué esta razón? Porque lo que buscan es que el ingreso que tienen, que algunas veces puede ser un ingreso fijo, otras como lo mencionábamos, puede ser un ingreso promedio en caso de que sean emprendedores o que sean negocios que el nómada digital no pertenece a una empresa que le dio el servicio de teletrabajo, busca que sus costos puedan ser bajos y apreciar muchísimo más la moneda en la cual está recibiendo su ingreso. Entonces, es una de las características. Esos nómadas también tienen dos características interesantes, que es la independencia. Ellos son personas que no tienen ese chip o ese ligamen el apego hacia las cosas o hacia sus activos, hacia la casa, hacia el vehículo, sino son personas que usualmente frecuentan el viaje y no ven en su experiencia de vida el estar apegados a una sola ubicación. Entonces se les hace mucho más fácil desprenderse de su lugar habitual de vivienda para compartir estas experiencias de viaje. Y son personas que muchas, en la mayoría de casos, lo que buscan siempre es combinar el trabajo con viajar. Vemos en varios casos, en varios tal vez seminarios que se han participado en nómadas digitales, el nómada digital en la playa, con su computadora en la playa o en diferentes ubicaciones. En realidad, lo que nos busca esa experiencia es cómo el nómada digital puede tener un espacio que le permita trabajar, no necesariamente en esa imagen de la fotografía, sino que la experiencia de viaje, de conocer diferentes lugares, esté a la vuelta de la esquina, que tenga la posibilidad rápido de poder disfrutar del país en el cual esté viviendo. Ahora bien, tenemos un análisis importante que hacer como país, es entender cuáles son los países en los cuales se han realizado estudios o se han realizado calificaciones para entender cuál es el mejor país para atender nómadas digitales. En ciertos reportajes, en ciertos lugares, se ha encontrado información de diferente naturaleza, de diferentes países en donde uno quizás no cree que el nómada, que ahí de verdad puede ser un buen lugar para nómadas digitales, porque lo que promueven es ese tipo de noticias en donde lo que buscan es que la persona tenga la experiencia de viaje a un muy bajo costo. Entonces lo hacen de un tipo de mercadeo muy, de venta. En esta investigación que se realizó, esta clasificación, que es un Nomad Index, podemos ubicar en los primeros 10 puestos los países que ya han sido calificados
para lo que es una buena experiencia de nómadas digitales. Y acá lo que queremos principalmente es que los participantes entiendan acerca de las columnas de clasificación que se utilizan para este índice de nómadas digitales. Esta es quizás la parte medular. No tanto el tema quién está primero, si Canadá, si Francia está abajo, si Australia o Alemania está más abajo, sino lo que queremos es que entendamos como empresarios o como encargados de proyectos qué es lo que nos están midiendo o qué es lo que nos van a medir para análisis de los nómadas digitales. Entonces, los primeros indicadores que estaremos revisando va a ser el Internet, como lo mencionábamos. Esa es la parte medular del nómada digital. La velocidad de Internet es ahí donde vamos a necesitar que nuestros proveedores, o al menos los contratos que tengamos establecidos dentro de nuestra organización, cumplan con estándares que el cliente se sienta protegido, se sienta satisfecho en la experiencia que tiene, así como la conexión con su teléfono móvil. Son personas que no pueden vivir si no están conectados a su laptop o a su teléfono móvil para poder generar los ingresos. Entonces, si por alguna razón nuestra ubicación, nuestra propiedad cuenta con debilidades en estas áreas, la intención de esto es que pongamos en acción planes para resolverlo de alguna manera, porque de lo contrario no seremos atractivos para ese tipo de mercado. Buscan que el costo de Internet, porque son personas que en muchos de los casos buscan planes de datos, planes de datos de información para su teléfono, su computadora, los trabajos que hacen, sea un costo relativamente bajo. Entonces, eso es uno de los indicadores que se realizan en este índice de nómadas digitales. También se evalúa lo que es el costo del alquiler de una vivienda o de una ubicación dentro de esos manejos. Entonces, esto es un indicador que puede ser muy variable, ¿verdad? Porque podemos tener una ubicación, una habitación de diferentes características, a como puede ser un nómada digital que tenga mucho más presupuesto y pueda optar por una casa de lujo para poder mantener su estadía por más meses en el país y estar completamente satisfecho en el país. Que exista los permisos de visa, que se puedan mantener legales en el país, es una de las condiciones que se quiere y que se evalúa en esos nómadas digitales. Los índices de felicidad del país es fundamental. Son personas, como lo decíamos anteriormente, que les gusta viajar y trabajar y les gusta la independencia. Entonces buscan que su conexión social en el país se vea, tenga réditos, que tenga potencial. Entonces buscarán países que sus niveles de calificación a nivel de la población y su felicidad sean altos. A nivel de opciones de trabajo remotos, es al menos en este índice de nómadas digitales, es una de las condiciones que se ven y la migración que existe en la población. Entonces, al menos en este caso, podríamos observar a Canadá, al Reino Unido dentro de las primeras poblaciones, dentro de los primeros países como mejor calificados para poder atender a nómadas digitales. Quizá nos podemos preguntar dónde se encuentra Costa Rica. Entonces esto se lo queremos compartir acá. Costa Rica se encuentra en una posición 41, donde nos hacen los mismos indicadores, anchos de banda, el costo de ese Internet, el promedio de alquiler, que muchos podrán decir 487 o es muy poco, o es mucho, o mi propiedad no califica para una renta de 487 dólares. Quizás es el tipo de nómada que tenemos que buscar, un tipo de nómada que tenga el mayor ingreso y no un ingreso promedio medio. La visa es lo que estamos tratando de legalizar con el proyecto de ley que conversábamos anteriormente. Ese es uno de los proyectos que queremos ampliar la cantidad de días que puedan estar. Los índices de felicidad, sabemos que nuestro país
a nivel de varios años ya ha obtenido puntuaciones bastante altas a nivel de la felicidad que presenta la población. Entonces ha sido uno de los estandartes que hemos vivido en los últimos años como propuesta, aparte de el tema ecológico que presenta nuestro turismo, el tema de la felicidad que muchas de las personas vienen a experimentar en nuestro país. Entonces, quizás tenemos algunos de los puntos con buenas posibilidades de aumentar nuestra clasificación. En otras, a nivel de infraestructura, a nivel de soluciones digitales, a nivel de Internet, creo que hay ciertas ubicaciones en nuestro país que necesitan tomar acciones inmediatas para corregir sus posiciones y con ello verse beneficiados con este tipo de viajero. ¿Qué beneficios ofrecerá Costa Rica? Recordémoslo, la visa hasta por 1 año, con una posibilidad de extender esa visa a 2 años. El requisito para que se le dé esa extensión a un segundo año es que la persona que optó en el primer proyecto tenga 180 días utilizados residiendo en el país. Actualmente la propuesta de ley tendríamos que ver en el reglamento efectuar a ese criterio de 180 días. Otro criterio de beneficio que existirá en esa oferta es el no pago de impuestos sobre la renta, sobre los ingresos que genere mensualmente. En muchos otros países se habla de esto como el Foreign Earned Income Exclusion, que lo que va a hacer es, tanto en Costa Rica, se excluye ese ingreso para temas de impuestos sobre la renta, no aplicará siempre y cuando cumpla los condicionantes, que el servicio no se preste a clientes dentro del territorio costarricense, y es un gran beneficio para esos nómadas digitales. Y algunos de esos nómadas digitales, depende de su lugar de residencia, podrían optar por una exclusión de ingreso también en esos países, porque podrían llegar a cumplir reglas de estadía fuera de su país, como lo hablábamos, más de 180 días, o ingresos que se generen fuera con topes, como lo tiene Estados Unidos, en donde ciertos topes de ingreso por ingresos generados fuera de Estados Unidos que no sean rentas pasivas pueden estar excluidos de impuestos en dicho país. El proyecto menciona acerca del beneficio de apertura de cuentas corrientes. Creemos que también esto es más que un beneficio, es casi que una obligación y una facilidad que tiene que existir para muchos de las personas que habitan acá en Costa Rica. Es súper complicado, es una de las áreas que tiene que presentar una mejora acelerada el sistema financiero para que podamos modernizarnos. Ya existen muchísimas modalidades nuevas de pago, modalidades digitales, como son características de este tipo de población, en donde necesitamos acelerar los beneficios y acelerar la banca para que pueda proporcionar soluciones que están a la altura de la situación mundial actual, de la situación novedosa que existe con respecto a medios digitales. Y también este tipo de nómadas, usualmente en algunos casos, puede trabajar con muchos equipos electrónicos que son necesarios para su operación. Entendamos su computadora, su teléfono, sus luces, su equipo de audio, muchos tipos de equipos que puedan ser muy costosos para operar, para lograr esos tipos de videos fantásticos que ahora logran y esas experiencias digitales que generan muchos de los influencers o muchos de los profesionales que generan en este campo de nómadas digitales. Entonces, el proyecto de ley genera una exoneración para la importación a Costa Rica de todo ese equipo tecnológico. No se le cobrará impuestos en aduanas para esa importación de equipo. No menciona nada de que estos nómadas tengan exoneración con respecto a cualquier tipo de mueble, a cualquier tipo de otro tipo de bien que necesite para su subsistencia en el país. Esto lo que hace es obligar al nómada
a utilizar lugares que estén completamente acondicionados. Entonces, ese es también el interés del legislador por este tipo de restricción o este tipo de beneficio únicamente hacia la importación de equipo tecnológico. ¿Qué beneficios ofrece ya Costa Rica para lo que es los nómadas digitales? Bueno, primero que ya hemos sido catalogados en varias ocasiones como el país más feliz del mundo. Entonces, aquí en la imagen podemos ver el mapa de felicidad mundial en donde nos encontramos con esa marca, con esa estrella de galardón que tenemos, y otros países, otras ubicaciones que se ven en rojo son ubicaciones a nivel del mundo que sus índices de felicidad son completamente bajos, aunque presentan niveles de ingreso per cápita súper altos. Entonces son países que sus ingresos, algunos de ellos, son muy altos del ingreso per cápita, pero los niveles de felicidad son muy bajos. Nuestro parque del sector turismo en nuestro país se ha desarrollado desde hace muchos años a generar diferentes tipos de opciones turísticas para nuestros clientes, desde montaña, desde playa, desde ciudad, ciertos atractivos que nuestro país presenta son completamente viables. Son también una ubicación geográfica que tenemos en nuestro país que le permitirá a esos nómadas digitales tener la oportunidad de viajar dentro de nuestro país, compartir diferentes tipos de microclimas dentro de nuestro país y aprender mucho de la cultura costarricense. Eso es uno de los beneficios que ya Costa Rica ofrece, y es donde tenemos que, como sector turismo, provocar ese interés por parte de los nómadas digitales. También uno de los indicadores es nuestra cercanía en traslado con Estados Unidos y Canadá, así como los horarios. Entonces, esos nómadas digitales verán una facilidad de comunicación y una facilidad de negocio en caso de que tengan que su generación de ingresos o de servicios se entregue hacia esos mercados. Podrán tener esa facilidad de aprovechar esa cercanía y esos horarios que sean mucho más moderados con respecto a otras latitudes que presentan quizás mejores condiciones para nómadas o quizás menores costos para nómadas digitales, pero sus horarios o sus costos de traslado en caso de que por alguna emergencia tengan que volver a diferentes ubicaciones sean mucho más excesivas. Tenemos imágenes. Creo que si los participantes pertenecen la mayoría al sector turismo, sabemos que nuestro país presenta características fenomenales para lo que es la atracción del turismo. Ahora es enfocar a esos turistas que vengan a una estadía mucho más larga, que puedan generar esa ocupación, tenga muchos mejores resultados a largo plazo, y no estar en una crisis que se está viviendo con turismo vacacional que no se recupera a la misma velocidad para temas de recreación y temas únicamente de flash travels o turismo rápido. Parte de nuestra agenda era el comprender dónde nos encontramos con el proyecto 22215, que es el proyecto Nómadas Digitales. La imagen que vemos en nuestras pantallas es un tráfico muy pesado dentro de la carretera, y quizás ese es el mensaje que les quiero compartir. El proyecto se encuentra con una demora significativa. Actualmente la Asamblea Legislativa se encuentra trabajando y operando lo que es la Ley de Empleo Público. Están sesionando a doble sesión de lunes a jueves, y esperan que la revisión de mociones de ese proyecto se pueda llevar de al menos 2 semanas más. Entonces estamos hablando que es un proyecto que tiene enfocado y tiene completamente paralizada la agenda legislativa, a nivel de que únicamente se están enfocando en ese proyecto de empleo
público. ¿Por qué? Porque es uno de los compromisos con el préstamo que requiere el país del Fondo Monetario Internacional. Después de esto existen proyectos que también se deben verificar, como es la ampliación de la reducción de jornadas en el sector turismo. Se encuentra varado por esta misma consecuencia de la ley de empleo público. Si en este momento se trajera el proyecto a la Asamblea Legislativa, lo que sucedería también es que existen parte de las bancadas legislativas, dos bancadas específicamente, según la información que se ha compartido, que tienen una presión significativa para demorar el proyecto. Entonces, existen alrededor de 150 mociones para hacer un letargo en el proyecto de nómada digital. El Frente Amplio y algunos del Partido de Acción Ciudadana son diputados que han presentado muchas mociones que quizás al final, en unas sesiones de evaluación, podrán rechazarse y podrá seguir el proyecto de nómada digital, pero son situaciones que al día de hoy se están viviendo a nivel de la Asamblea Legislativa y que hacen que este proyecto con estos beneficios pueda verse aprobado en un tiempo indefinido a este momento. Entonces, ese estatus es algo de lo que queríamos comentárselos. Existe y es la presión que también el sector turismo y el Ministerio de Trabajo deben de ejecutar, más ahora que estamos en periodo de sesiones que son solicitadas por el mismo Poder Ejecutivo. Entonces, es la necesidad de que esto se resuelva para que puedan existir posibilidades de mayores condiciones de reactivación para el sector. ¿Qué necesidades tiene este cliente de nómada digital en Costa Rica? El cliente tiene que buscar que el proceso de registro sea ágil. Es algo que siempre tenemos debilidad en Costa Rica. El proyecto de ley indica que va a ser un trámite muy expedito, 5 días, y tendrá la resolución de su caso, el nómada digital que presente la documentación. Pero a este punto no, en el proyecto de ley, obviamente no se menciona cuál es el sitio web donde se vaya a presentar la información, qué condiciones, si necesitará algún tipo de soporte por parte de algún profesional que le acompañe en su proceso y se pueda validar su aceptación de lo que son las visas por nómadas digitales. Contar con esas instalaciones con velocidades de internet que cumplan sus requisitos, y muchos de los nómadas digitales requerirán las infraestructuras en los hoteles de coworkings y de los business centers. Sabemos que algunas de las propiedades en su momento por el tema de COVID tuvieron que tomar medidas con respecto a estas áreas, pero en el momento actual es necesario que evalúen nuevamente estas condiciones para poder brindar servicios que sean atractivos para los nómadas digitales. También si son tipos de casas de lujo, casas de alquiler ocasional que vayan a optar por este tipo de clientes, entender que van a necesitar acondicionar las, la propiedad para que esos nómadas digitales puedan cumplir con los requisitos que solicita su negocio, su actividad digital. Aparte de eso, la necesidad que se va a generar es a nivel de las aseguradoras y la asesoría local que conversábamos, el tipo de profesional que necesitará poder darle a ese nómada que va a vivir aquí en Costa Rica 1 año o hasta 2 años, cómo evitar meterse en problemas en el país, cómo también estar en regla en el país y no ocasionarle problemas que lo hagan incumplir la normativa de nómadas digitales. Espacios de coworking son fundamentales para que esos espacios permitan a los nómadas digitales poder generar el negocio que requieren. Nuestro país presenta espacios de nómadas digitales en diferentes ubicaciones, tanto en el área metropolitana como en diferentes negocios o hoteles que ya se han desarrollado en este segmento del coworking. Es necesario que muchos de los negocios de hospitalidad puedan generar muchísima más experiencia a nivel del coworking. Hablemos de las necesidades, que es parte del interés de esta charla.
para atender por parte de hoteles que quieran trabajar el término de nómadas digitales. Como lo hemos visto en muchos slides de esta presentación, el servicio de Internet es el primer factor que tienen que trabajar los hoteles. Entendamos que la primera conexión es con su proveedor de servicio de Internet, verificar cuáles condiciones tenemos en la actualidad, qué piensa mejorar y cómo lo piensa mejorar, qué tipo de equipo facilitará, si va a presentar promociones, si va a presentar tipos de arrendamiento de equipo que mejoren la experiencia de Internet. Son las primeras acciones que los hoteles tienen que empezar a tocar la puerta para que no tengan problemas en un futuro. Trabajar el diseño hotelero del coworking, el business centers, que puedan verificar los hoteles qué situación y qué características actuales tienen para un nómada con esas características, si tienen y presentan esas ubicaciones dentro del hotel o dentro de la casa de habitación ocasional, que puedan generar la experiencia del business center o del espacio de trabajo para un nómada digital. El promover las campañas de mercadeo en línea para atraer a las personas con las características que vimos anteriormente, las edades, las características educativas, que quizás son puntos o factores importantes que se puedan generar en la verificación demográfica de nuestras campañas de mercadeo para poder atraer o al menos generar mayores leads en la oportunidad de venta para nuestras propiedades. En las modificaciones que se están haciendo al proyecto de ley, están solicitando que el ICT tenga un presupuesto para este tipo de campañas. Entonces, parte de las acciones que necesitan ustedes como hoteleros o como empresas relacionadas al sector de turismo es estar atento al uso de esos presupuestos para poder tratar de encadenarse junto al ICT en el impulso de la marca, el impulso del negocio como un destino friendly o amistoso para lo que es el nómada digital. Los seguros, los paquetes de seguro que van a requerir los nómadas digitales, algunos ya vendrán con su seguro ya establecido, ya comprado en el extranjero, pero podrán existir cierto tipo de oportunidades donde el negocio de hospitalidad podrá proporcionar el tipo de proveedor que genere esos seguros y de esa manera dar un servicio más integrado que tenga un valor agregado para el nómada digital. Y por último, lo que es preparar ideas de paquetes a largo plazo, en donde muchos de los negocios de hospitalidad deberían estar trabajando en encadenamiento para poder presentar ciertas campañas o ciertos programas o paquetes de turismo en donde un nómada digital pueda visitar de manera periódica diferentes propiedades dentro de Costa Rica y cumplir su estadía de 180 días, generando una experiencia de long-term rentals para muchos de los clientes y generar reactivación económica en nuestro país. Nosotros contactamos diferentes tipos de proveedores de telecomunicación. Queríamos que ustedes como empresas del sector turismo entendieran que si ya estas empresas están trabajando paquetes que vayan a ser aplicados para nómadas digitales, y la respuesta es que sí, que sí, las empresas del sector de telecomunicaciones y internet ya están trabajando en esas oportunidades y quieren hacer paquetes con los hoteleros a nivel de lo que es mejores condiciones de delivery, de entrega del internet, de respaldo, de resolución de caídas de servicio, cantidades de megas. Son condiciones de paquetes que los empresarios en el sector de tecnología e internet están trabajando también modelos para que hacer financiamiento o hacer arrendamiento de equipos que puedan en su propiedad aumentar la capacidad
de la recepción de Internet y con esto poder facilitarle al nómada digital una experiencia satisfactoria en nuestro país. Entonces, acá les presentamos algunos como Cabletica con planes de 30, 100, 200 megas que se van a poder adquirir. Tigo con las conectividades de fibra óptica y redundancias para que la continuidad sea 24/7. Son opciones que ellos están trabajando para poder proporcionárselos a ustedes en el sector hotelero. Y promociones que van a generar otras empresas de Internet nos comentaban que a cierto momento van a llegar, depende de la ocupación, a dar paquetes donde variarán los montos de megas y la reducción y ofertas en el servicio. Entonces, quizás acá nuestra recomendación es que pregunten, que hagan las consultas, que se informen y que vayan trabajando y verificando qué es lo que tienen y si eso que tienen va a llegar a cumplir las necesidades de varios nómadas digitales trabajando de manera remota en sus propiedades. El proyecto de nómadas digitales, tal vez aquí para ir cerrando, es un proyecto impulsado por el diputado Carlos Ricardo Benavides. Es uno de los diputados que viene de manera muy fuerte, motivando a que se le devuelva al sector turismo esa importancia que requiere, ese motor que es en el país, en Costa Rica, y es uno de los que presiona muchísimo más para que el proyecto tenga ese empuje y esa aprobación que requiere. Y en ese otro comentario, doña Sari Valverde, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, nos menciona que muchos otros países ya han tomado acciones en nómadas digitales, que ya están viendo los beneficios. Entonces, la oportunidad que tenemos con la era digital que existe es fundamental para que también nos movamos hacia la aprobación de ley, la aprobación del proyecto y que se puedan empezar a ver estos beneficios al país. Aparte de la aprobación de ese marco legal, es fundamental que el sector hotelero también se prepare, se motive en el tema de una mejor planificación de mercadeo para poder tocar el contacto digital con esos nómadas digitales y generar mucho mayores ingresos en, en los hoteles para este 2021, que es un año muy, muy importante, que es un año que necesitaremos probar que podemos salir adelante y que podemos llegar a una recuperación como en años 2019, que esperemos que podamos llegar a esos niveles de negocio que teníamos en ese momento. Por nuestra parte, ese es el contenido que queríamos compartirles a ustedes con respecto a nómadas digitales. Abro un espacio para ver si Caterina tiene algún comentario que quisiéramos compartir. Muchas gracias. Juan Carlos, sí, tenemos un par de preguntas. La primera se refiere a las primeras diapositivas cuando hablábamos de los $3,000 de ingresos. Entonces nos hacen la consulta si esos $3,000 son como salario mínimo o es el tope. Es el mínimo que requiere el nómada digital. Y 4,000 si viene con su grupo familiar. Ok, y la segunda pregunta es sobre el proyecto. Nos consultan cuál sería el problema para que pase el proyecto, ¿por qué está frenado? Tenemos la ley de empleo público, bueno, el proyecto de ley de empleo público, como lo mencionábamos anteriormente, ese es las sesiones específicas de la Asamblea Legislativa en estas 2 semanas están de lunes a jueves a doble sesión, mañana y tarde, específicamente trabajando las mociones del proyecto de empleo público que requiere el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Ese es el enfoque que requiere que requiere la atención que está existiendo en la Asamblea Legislativa a este punto. Posterior a eso hay otros proyectos que también requieren atención, pero que, como lo mencionamos, hasta que esté
la ley de empleo público analizada, pasarán a otros proyectos. Hay un grupo de diputados que pretende presentar una moción para poder atender en al menos una sesión de la semana otros proyectos de interés público. Pero lo que pasa es, en el caso del de nómadas digitales, la cantidad de mociones que fueron presentadas en las primeras instancias no van a lograr que en una sola sesión se logre revisar y avalar todo el proyecto. Esa es una de las dificultades que está viviendo el proyecto Nómadas Digitales y el atraso que presenta. Ya hay diferentes ministerios que han indicado el aval hacia el proyecto. Hasta el Ministerio de Hacienda ha indicado que el proyecto no les presenta a ellos una afectación en sus ingresos, visto que la generación lo estarían generando por fuera de Costa Rica, esos nómadas digitales, pero como lo mencionamos, son un grupo de diputados que ha presentado su derecho de mociones y ha hecho un letargo en el proceso. Gracias, Juan Carlos. Tenemos una consulta de Frederick. Dice que es del Marriott de Guanacaste. Dice, oportunidad que veo, infraestructura de Internet. Se va la luz a cada rato, se va el Internet a cada rato, por mucho que tengamos la velocidad más alta de 200. Dos, la renta mensual de $487. No sé de dónde es eso en Costa Rica. Definitivamente no es la realidad que he visto. Tres, ¿cómo le llegamos a este mercado? Y cuatro, comprar un seguro ahora con cobertura de COVID por 180 días no es costeable ahora en Costa Rica. ¿Habrá cambios con esto? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. A nivel de las situaciones que presenta el país, como lo mencionábamos, esto es un efecto que el nómada digital no va a poder aceptar, esas debilidades a nivel de las fallas en el Internet y en las fallas en la electricidad, que es fundamental para su trabajo, para su desarrollo. Es claro que esas zonas necesitan una solución y necesitan una atención inmediata. La primera parte tiene que ser trabajada, también identificada por el mismo hotelero para poder presionar en sus áreas. Consideramos que tiene que existir una solución compatible con el país, aunque conocemos que hay muchas instituciones que se mueven a diferentes velocidades. Eso es una realidad que se vive. A nivel del índice que se mencionó, es el índice de Nomad Index. Como lo decíamos, como pueden haber alquileres muchísimo más bajos, que las características van a ser muy pequeñas para una habitación o unas condiciones poco probables, habrán otros alquileres muchísimo más altos. Entonces, acá lo que queríamos, como lo mencionamos, fue compartir las condiciones de criterio de ese índice que enfocan al Internet y la conexión como una de las principales razones, la felicidad a nivel del país y, bueno, esa mención acerca eh, de lo que es el alquiler promedio que se venga a manejar. Sabemos que 487 a un mes no va a ser, no va a ser posible en muchas de las ubicaciones. Entonces, es crítico el manejo de cómo dimensionar ese mercado, cómo lograr ese target de cliente. Necesitamos de verdad hacer nuestro estudio de marketing para los proyectos, para los programas de mercadeo que vayamos a realizar enfocados a ese tipo de cliente, quizás hasta empresarios que ya por su ubicación y por su situación económica van a continuar a la pandemia manteniéndose en teletrabajo. Ya muchas empresas a nivel de informática a nivel mundial han indicado que todo este año ya de fijo se mantendrán completamente en, en teletrabajo. Entonces, es también analizar por parte de los empresarios turísticos cómo poder contactar ese nicho, esos empleados de esas empresas para poder ofrecerles una oportunidad de convertirse en nómadas digitales en Costa Rica, ya que conocemos que ellos son los que están completamente en teletrabajo, los que quizás por las condiciones del país o de sus posiciones generan ingresos que pueden llegar a ser atractivos para cumplir el requisito de nómadas digitales. Ese es quizás una apreciación
a nivel de la analítica que se tenga que hacer, y también es un tema de evaluación. Tenemos que ir día con día modificando nuestra estrategia, verificando nuestra estrategia y realizando los cambios necesarios. Perfecto, se nos acabó el tiempo para preguntas, pero quiero finalizar con un comentario del señor Alex Thompson de Legarus, CEO. Dice: felicidades Auditaxes por presentar tan relevante tema. Indudablemente el sector turismo debe presionar para la aprobación de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y les compartimos nuestra información para cualquier duda y para cualquier comentario adicional que tal vez por temas de tiempo, como lo mencionó Caterina, no se logró atender, pero les agradecemos el espacio que nos brindaron en su agenda y esperamos en una próxima entrega poder trabajar y compartirles información de relevancia para sus negocios. Muchas gracias. Así es, nada más para indicarles, cuando salgan del webinar van a poder realizar una encuesta sobre el mismo, entonces esperamos sus respuestas. Si desean el video, como varias personas lo han consultado, vamos a estar enviando un boletín informativo con un link para que puedan volver a revisar este webinar. El correo puede irse a spam, entonces para que estén pendientes de revisar su correo de spam para que obtengan el boletín y puedan volver a ver este webinar en pregrabado. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Gracias por los comentarios que nos están haciendo en este momento. Muchas gracias, muy informativo. Nos comentan y estamos para servirles en Auditaxes Costa Rica. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a estar pendientes de nuestros boletines informativos.